Café con Tata Salcedo, la psicóloga, un espacio dedicado a ampliar la conciencia y a disminuir el estigma relacionado con la salud mental. Nuestra misión es ofrecer recursos y herramientas prácticas que fomenten el bienestar mental, inspirando y motivando a los oyentes a dar prioridad a su salud mental. Escúchame todos los jueves 5 p.m. en vivo por Facebook y YouTube en Enfoque TV, porque tu salud mental es una prioridad. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Enfoque TV y de Tata Salcedo, la psicóloga. Hoy estamos en un jueves muy frío en la ciudad musical de Colombia, pero es un jueves que yo pienso que hace mucho no vivíamos por estos lares, y era tener un climita frío. Hemos tenido lluvias y bueno, por esta parte donde nosotros estamos, pues obviamente hace mucho más frío porque estamos más cerca al cañón, ¿cierto, Santi? Aunque Santi hoy está súper tranquilo, no tiene chaqueta. Yo en cambio, yo medio veo una nubecita negra y yo me pongo inmediatamente un saco. Y bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros en Instagram, que se conectan también con nosotros en Facebook. Hoy vamos a tener un jueves de un café con Tata, pero hoy vamos a hablar de algo que creo que durante todas las emisiones en este año no hemos tenido. Digamos que lo hablamos desde otro enfoque, lo proyectamos desde otro enfoque, ¿sí? Y ese otro enfoque que nosotros proyectamos fue que tuvimos una invitada, nos habló un poco acerca de los trastornos alimentarios, nos habló un poco de nutrición, pero creo que esto a profundidad de lo que vamos a hablar hoy, pues no lo hemos tocado como sí. Entonces yo quiero que hablemos un poquito de la relación entre la alimentación y la salud mental. Sí, señores, hoy vamos a hablar de cómo nos estamos alimentando y de qué efectos tiene en la salud mental, como por el paso de los años, qué es lo que pasa. A nivel de la comunidad, tanto científica como profesionales de la salud mental, estamos mucho más interesados en que la gente sea consciente y tenga en cuenta que la alimentación juega un rol súper importante para la salud mental. Resulta que nosotros cerebralmente tenemos unos neurotransmisores. Esos neurotransmisores que son dopamina, noradrenalina, está la oxitocina y algunos otros, que esos son los encargados de nuestro estado de ánimo, son también encargados de nuestra regulación. Ellos tienen unas funciones muy específicas en los seres humanos. Resulta que la alimentación, pues claramente puede ayudar y fomentar a que estos neurotransmisores pues también se alimenten de manera idónea, regulada, para que se puedan controlar y puedan tener mayor equilibrio. Lo ideal es que nosotros tengamos esos neurotransmisores controlados, porque cuando no hay un bajo de esto, pues ¿qué puede pasar? Tenemos un riesgo muchísimo más alto de padecer de ansiedad, de padecer de depresión, porque sí, los neurotransmisores tienen que ver con los trastornos mentales y los estados emocionales. Entonces una persona puede tener hasta alteración del ritmo del sueño, puede tener problemas del estado emocional. Un día puede sentirse muy bien, al otro día puede sentirse demasiado triste. O sea, lo que pasa aquí es que no hay un equilibrio, y cuando no hay un equilibrio, pues ahí es donde se presentan pues las dificultades, y ahí es donde vemos ciertas cosas, ¿sí? A medida de que tanto los científicos como los profesionales de la salud mental hemos investigado más sobre cómo nosotros estamos comiendo, cómo por ejemplo en mi caso, qué alimentos tienen, qué relación tienen con el cuerpo mis pacientes, pues más nos damos cuenta que nuestro cerebro y nuestras emociones se hacen evidentes en una dieta equilibrada. Y bueno, y aquí quiero cambiar un poquito ese tema y la perspectiva de lo que es una dieta, porque normalmente cuando nosotros hablamos de dieta, siempre asociamos la dieta con que vamos a restringir, como con que vamos a dejar de comer, y yo pienso que la dieta con el paso de los años ha cambiado totalmente su perspectiva, totalmente su concepto, y la gente lo ha, digamos que de alguna otra manera lo ha adecuado según las necesidades y a nivel cultural. Entonces es fundamental que nosotros tengamos obviamente una alimentación saludable, que nosotros tengamos un plan alimentario, claro que sí, porque esto es un
pilar fundamental para mantener una buena salud mental, ¿sí? ¿Qué influencia? Y ustedes se preguntarán, pero bueno, Tata, ¿qué influye de la alimentación en el cerebro? Son nutrientes súper esenciales como el ácido graso, el omega 3, también tenemos las vitaminas del complejo B, son también antioxidantes y aminoácidos que son súper cruciales para la salud del cerebro. O sea, esto que les estoy hablando lo necesita nuestro cerebro para que él tenga un funcionamiento equilibrado, ¿sí? Y estos nutrientes, ¿a qué nos ayudan? A que haya más producción de neurotransmisores, que eran los que yo les estaba hablando, que eran como cuáles: la oxitocina, la noradrenalina, la hormona del estrés. Todas estas cositas son las que están ahí y podemos producir mayor neurotransmisores. Entonces, si nosotros tenemos mayor número de dopamina, pues, y está equilibrada, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un estado emocional muchísimo más equilibrado. Por otra parte, estos químicos, que son los que facilitan la comunicación entre las células de la parte nerviosa y afectan el estado de ánimo y nuestro comportamiento. Miren que cuando nosotros tenemos una mala alimentación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa mala alimentación normalmente va a tener un efecto, obviamente, en nuestro comportamiento, porque podemos tener pesadez, podemos tener llenura, podemos ser personas que al comer, por ejemplo, al almorzar, nos sentamos muchísimo más agotados y eso tiene que ver mucho con el tema de la alimentación. Entonces, aquí es importante que tengan en cuenta eso. Lo que les decía, el tema con relación al tema del estado de ánimo, mucho. El azúcar, la sal, todas las grasas, todo esto tiene que ver mucho con el tema a nivel del estado emocional. Llovió, nos está lloviendo hoy acá. Por otra parte, hablamos de la inflamación y la salud mental, ¿sí? Una dieta que nosotros podamos hablar, que son alimentos, digamos, procesados, azúcares, que era lo que les hablaba, que puede llegar a una inflamación crónica. No sé si les ha pasado que cuando ustedes salen a la calle y van a un lugar X y ese lugar ustedes piden una comida rápida y al terminar de comer esa comida, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes terminan con mucha pesadez, terminan muchísimo más cansados, con poca energía, ¿sí? Pues esto también lleva a que haya una inflamación crónica, ¿sí? Entonces puede que debido al tema de las grasas y de los procesados de las carnes, pues ocurra que por ejemplo, nuestro colon se irrite, se inflame, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces, y esto científicamente lo han dicho, de que está relacionado con trastornos de la depresión y la ansiedad. En estos días escuchaba algo que hablaba más de que se equivocaron al decir que el órgano que tiene más emociones no es el corazón, sino el estómago, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en el estómago es donde nosotros alojamos y guardamos todas nuestras emociones reprimidas. El dicho que tanto les dice Tata en las emisiones, ¿y cuál es? Lo que la mente calla, el cuerpo lo manifiesta. Muchas veces los problemas intestinales, gastrointestinales, digestivos tienen que ver con la parte emocional. Claramente está lo que es la parte biológica, pero está la otra parte, que es la parte psicológica. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué situación estamos reprimiendo? ¿Qué no podemos digerir bien? ¿Qué estamos guardando que no lo podemos decir? Exactamente es eso. Entonces es importante que tengamos en cuenta que miren que los alimentos pues también tienen que ver con esa inflamación crónica y que acuérdense que cuando hablamos de una inflamación crónica estamos hablando que es constante, cotidiano, ¿sí? Y también es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos de tener alimentos que sean ricos en antioxidantes y antiinflamatorios, por ejemplo las frutas, las verduras, que podamos tener granos, ¿sí?
y que puedan ayudar a que nosotros reduzcamos esa inflamación y mejorar en nuestra también salud mental. Miren que esto muchas veces la gente no le para bolas. De hecho, Santiago me acaba de mirar con una cara de ¿qué? ¿Qué es lo que estás hablando? Porque en realidad la gente dice, bueno, el tema del estado emocional, de la ansiedad, de la depresión, pues tiene que ver directamente con la parte mental. Y no, gente, nosotros somos seres tridimensionales. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una alma que es donde aloja todo lo que son nuestras emociones, y también tenemos una parte espiritual, porque pues obviamente somos seres humanos, entonces es nuestra parte espiritual. Ahí entra mucho lo que tiene que ver, no en el tema religioso, sino tiene que ver más con la parte en lo que nosotros mismos creemos. Entonces debemos de tener en cuenta esto, ¿sí? Si somos seres tridimensionales, ¿qué es lo que ocurre? Y esto, por ejemplo, es algo que yo lo saco acá, para ustedes, para que ustedes lo aprendan, y es que, por ejemplo, yo lo hablo mucho con mis pacientes, ¿sí? De nada me sirve yo estar con un paciente trabajando herramientas, inteligencia emocional, cómo desarrollar habilidades, relaciones afectivas sanas, si ese paciente tiene una mala relación con su cuerpo. Es un paciente que no se cuida en su alimentación, es un paciente que no hace actividad física, que tiene un concepto debido a, puede ser un concepto de dismorfia corporal, que hablábamos de que es una alteración que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, entonces nos vemos gordos o nos vemos muy delgados, una de dos, puede pasar. Entonces todo eso, ¿de qué nos sirve trabajarlo si el paciente está teniendo una súper mala relación con su cuerpo? Pues no nos sirve, no funciona, y posiblemente el tratamiento llegue a estancarse y llegue a tener dificultades de avance por eso mismo, porque no estamos viendo esa clave. Yo esto lo hablo mucho con mis pacientes, obviamente en una forma impositiva, sino también lo veo como una forma esencial. Por ejemplo, hay veces yo trabajo con profesionales de la salud, por ejemplo en nutrición, que nos puedan ayudar y nos pueden aportar dentro del tratamiento, con el psiquiatra, que nos puedan ayudar dentro del tratamiento y nos puedan dar una perspectiva diferente desde su profesión, y claramente todo es bienvenido, y me parece que todo es integral. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos los procesos terapéuticos, sean procesos terapéuticos que nosotros los hagamos integrales, o sea, si sea por lo que sea que yo estoy yendo, sea porque voy por un tema de ansiedad, por un tema de depresión, o si no estoy yendo por un tema de un trastorno mental, sino algo totalmente diferente, entonces también debemos de darnos cuenta, venga, ¿cuál es mi relación con mi cuerpo? ¿Sí? ¿Cuáles son los alimentos que pueden mejorar nuestra salud mental? A comer mucho más pescados, sobre todo grasos, ricos en omega 3, eso nos puede ayudar mucho. ¿Cuáles son? El salmón sirve mucho, la caballa también sirve un montón. Estos son como pescados que nos pueden servir un montón para que nosotros podamos tener en nuestro cuerpo omega 3, que nos puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Las frutas y verduras, ¿cuáles son las funciones que tienen cuando nosotros las consumimos? ¿Sí? Yo pienso que cuando hay una mayor ingesta de tanto de frutas y verduras, científicamente se ha asociado, y médicamente también se ha asociado, con un mejor bienestar emocional. ¿Por qué? Porque hay son alimentos que son naturales, son alimentos que traen muchos nutrientes y son alimentos que al cuerpo le producen demasiado bienestar. Entonces es muy, muy, muy bueno. Son alimentos que son antioxidantes, ¿sí? Que protegen el cerebro, sobre todo del estrés, y sobre todo que cuando hablamos del estrés oxidativo, que se llama esto. ¿Y qué pasa con el estrés? Que muchas veces es lo que yo les he hablado, de que nos adaptamos a tener estrés y lo normalizamos, ese estrés, y estamos constantemente estresados. Entonces, pues las frutas y las verduras ayudan a que el cuerpo libere la hormona del estrés de manera regular, pero estemos muchísimo más y no la tengamos súper alterado. Entonces eso es importante. Los granos, las nueces y las semillas, que es los frutos secos, y también los fermentados. Por ejemplo, podemos hablar de los granos en general. El arroz, la quinoa, también podemos hablar de los que de pronto, por ejemplo, lentejas, frijol,
eso también nos sirve. Obviamente la clave aquí es de la manera en cómo nosotros los estamos consumiendo, su cantidad y su manera de cocción que nosotros estamos teniendo. Entonces es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, digamos la quinoa, es un grano que proporciona energía y ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, lo que influye muchísimo en el estado de ánimo, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestra glucosa alta, ¿qué es lo que va a ocurrir? No solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Posiblemente puede ser una persona que esté agotada, que se le dificulte concentrarse, es una persona que se sienta sobre todo fatigada, entonces no va a poder cumplir con todo su trabajo y lo que está haciendo en el día a día, ¿sí? Las nueces y las semillas, estamos hablando de que ellas son proteínas y aparte que son fibras, ¿sí? Entonces, las nueces y las semillas pueden tener un efecto en el estado de ánimo. Por ejemplo, yo recomiendo nueces y semillas y todo lo que son la parte de frutos secos para problemas, por ejemplo, cuando estamos regulando nuestra comida y nuestros niveles de alimentación, entonces estamos teniendo un plan alimentario pero nos cuesta mucho y nos da muchísima hambre entre comidas, ¿sí? Entonces yo por lo menos yo recomiendo a mis pacientes que ellos usen este tipo de nueces, semillas, ¿sí? Que les puede ayudar un montón. También está la parte no solo de que les ayude, sino por ejemplo para la ansiedad. Sí o sí, las nueces y las semillas tienen un efecto. ¿Por qué? Porque su proteína y sus fibras lo que hacen es que nosotros, en nuestro cuerpo, es un efecto positivo, regulador, y eso es súper importante, pues, que nosotros lo tengamos en cuenta para que constantemente los podamos consumir. De hecho, hay estudios que hablan acerca de cómo es de importante nosotros poderla comerla por lo menos 1 o 2 veces al día y como dentro de nuestra dieta o nuestro plan saludable para que nosotros podamos tener un equilibrio y un manejo completo de nuestro estado de ánimo. Los fermentados, estamos hablando del yogur, del kefir, estamos hablando mucho sobre todo de esta parte natural, porque hay muchos tipos y sé que hay muchas líneas. Entonces también es importante, leía un libro de Sasha Fitness en estos días, en donde ella habla mucho de los fermentados, pero habla de tipos de fermentados y de hecho ella habla de lo importante de aprender nosotros a leer todo lo que es la parte de la tabla alimentaria que hay en cada uno de estos fermentados, porque muchas veces simplemente agarramos el primer yogur que haya en el supermercado y no nos tomamos como ese pequeño detalle de poder decir, venga, ¿cuáles son los componentes? ¿Cómo lo podemos hacer y qué nos puede servir? ¿Sí? Ayuda claramente la parte intestinal. El kefir es súper probiótico para el tema intestinal. Tiene un beneficio mucho, sobre todo en eso, y a través, sobre todo que aquí hay una conexión entre el intestino y el cerebro, porque como les decía y como les venía diciendo, pues obviamente, y lo que siempre he dicho es que nosotros guardamos muchas cosas y debemos de tenerlas en cuenta, que esa parte intestinal es la que está alojando todo lo que es de nosotros, entonces debemos de tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? Y esto lo preguntan mucho, de hecho me lo preguntaron hoy. ¿Cuál es el efecto, Tata, que tiene el azúcar y las comidas procesadas? Bueno, hoy vamos a contestar esa pregunta porque los azúcares, sobre todo refinados, ¿sí? Y que nosotros tengamos una dieta alta en azúcares, todos los días estamos consumiendo azúcares, por ejemplo, en dulces, en postres, me comí un pedacito de esto, todos los días, obviamente eso hace parte de tu dieta, hace parte de tu plan alimentario. Entonces son cositas que nosotros muchas veces no lo tenemos en cuenta y esto aumenta el riesgo de depresión y de ansiedad por el consumo excesivo y el alto nivel que tiene los cambios en el estado de ánimo. La persona puede cambiar en su estado de ánimo, de hecho el azúcar puede hacer que tú puedas llegar a tener una noradrenalina extremadamente alta, ¿sí? Puedas tener niveles de euforia completamente y
al efecto de mientras pasa el día, esto puede bajar y puede tener una baja al punto de hacerte sentir muy triste. Entonces, esto muchas veces como que no nos hemos dado cuenta que químicamente hay un cambio a nivel cerebral cuando nosotros nos excedemos en el consumo de azúcares y pues obviamente va a provocar una montaña rusa, lo que les estoy diciendo. Yo me puedo comer ahorita un dulce, ¿sí? O lo que pasa con el café, muchas veces a las personas les produce demasiada energía, entonces las personas están súper enérgicas. Y a las 2, 3 horas ya baja completamente, ¿sí? Entonces tenemos que también tener en cuenta cómo estamos nosotros consumiendo este tipo de alimentos, en qué cantidad y cómo tiene efecto en nuestro sistema cerebral. Entonces, y sobre todo la parte química, ¿sí? Los procesados, digamos que hablamos más de lo que son ultraprocesados, que yo creo que aquí tiene que ver más que todo asociado con los trastornos mentales, y es trastornos mentales, por ejemplo, como los trastornos de la conducta alimentaria, las papitas de paquete, los juguitos, todas esas cositas son ultraprocesados, ¿sí? Y estos suelen carecer obviamente de nutrientes que son esenciales porque son muy procesados, tienen muchos químicos, tienen muchos procesos, ¿sí? Y pueden ser un impacto negativo en la salud general. Miren que hablaban de muchas de las cosas, por ejemplo, los enlatados. Yo estuve leyendo mucho sobre esto y donde más se notaba era en el tema de los enlatados, los procesados, que era donde, digamos, había más impacto y había como, digamos, lo que era donde más la gente encontraba que tenía un efecto a nivel negativo de las personas, ¿sí? Entonces debemos de saber y de tener en cuenta vengan, lo que yo siempre les digo, un llamado a que ustedes creen conciencia, a que ustedes estén mucho más atentos, a que ustedes puedan entender y comprender cómo es que se están alimentando, ¿sí? Si yo todos los días estoy comiendo por fuera de mi casa, ¿de qué manera estoy comiendo fuera de mi casa? ¿Sí? Porque tú puedes comer afuera, y afuera hay maneras saludables de consumir, de comer. Un buen almuerzo tú te lo puedes comer, pero también es dónde lo estamos consumiendo, ¿sí? ¿Qué tan frecuentes son esas salidas que nosotros tenemos a lugares donde la comida realmente me cae pesada, donde estoy consumiendo altos niveles, por ejemplo, de procesados, por ejemplo, la Coca-Cola? Hay gente que consume demasiada Coca-Cola y hay gente que dice, no puedo dejar la Coca-Cola. Y yo digo como, pues en realidad es el efecto que está teniendo de adicción el mismo azúcar, porque la Coca-Cola es el efecto que tiene a nivel de su azúcar, la energía. Hay gente que toma Coca-Cola para no dormirse, ¿cierto, Santi? En vez del café. Yo preferiría el café, sobre todo si es café de especialidad, preferiblemente, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Como primero, ser muy conscientes y nosotros darnos cuenta de qué alimentación estamos teniendo, de cómo esta alimentación está creando un efecto y de por qué yo me estoy sintiendo todos los días cansado o cansada, porque termino de almorzar y inmediatamente yo me siento súper agotada, no logro concentrarme, soy más dispersa. O sea, ese tipo de cosas son las cosas que nosotros debemos de evaluar, ¿sí? Y debemos de tener en cuenta para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, por otra parte, Santi, no se te olvide hacer los videos. Y por otra parte, creo que visitar a un profesional en esto es súper competente. En este caso sería un nutricionista, un nutriólogo, un especialista en nutrición que nos ayude a generar un plan alimentario que sea idóneo a nuestro cuerpo y que también sea idóneo para la parte económica de nosotros. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta. Yo pienso que muchas veces la gente piensa en ir al nutricionista porque tienen obviamente muchas huecos y pues no han tenido quizás o capaz una buena experiencia porque tienen el nutricionista de la EPS y ellos se basan de pronto en un lineamiento que les da de pronto el sistema, y debemos de entender y de darnos cuenta que muchas veces pues esto tiene un efecto pues negativo en los conceptos que tenemos acerca de los profesionales. Yo que los invito a que no generalicemos en todos los profesionales porque no todos son iguales.
y podemos también empezar con un cuidado con respecto a eso, que nos hagan un plan alimentario adecuado y que no tengamos restricciones. Es algo que también me parece que, porque muchas veces los planes alimentarios que la gente ve son planes alimentarios que estamos viendo de restricciones, entonces por eso decimos dieta, nos quitan. Dieta, restricciones. Entonces, no, la dieta no es una restricción. De hecho, la dieta se le llama a algo que es un plan alimentario saludable, sino que obviamente con el tema cultural, con el tema social, ¿qué ha pasado? Que esto ha cambiado. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Pues la gente asocia dieta con restricciones, dieta con bajar de peso, pero la gente no se da cuenta que la dieta no se debería hacer por unos meses, sino la dieta quedaría para toda la vida. Entonces el plan alimentario es súper importante que ustedes lo tengan para que este plan alimentario les permita y les ayude a que ustedes puedan de ahí en adelante tener una buena alimentación todos los días y se adaptan. Yo llevo aproximadamente como 3 meses más o menos con mi nutricionista y tengo mi plan alimentario y con ella y me he acostumbrado y nunca tuve una restricción. Obviamente mis objetivos no son de peso, son totalmente diferentes, pero también algo que me gustó mucho de ella es que no es restrictiva. Entonces, como no es restrictiva, yo no tengo problemas con la comida. Aprendí a comer de una manera diferente y con el paso del tiempo que ha pasado, pues que me acostumbré y ya, esa es la manera en como yo como, ya le metí pues mi chip de alimentación, de ese es el plan alimentario, esa es la manera como yo cocino. De hecho, fue muy curioso porque desde que empecé al tema de nutrición encontré un hobby y es que me encanta todo lo que es la parte de pastelería y hago todo lo que es sobre todo alimentos saludables, ¿sí? Que ayuden muchísimo con la parte sobre todo de los nutrientes, todo esto que estamos hablando que es súper importante. Entonces el elegir nueces, semillas, el cómo usarlas, porque muchas veces uno se lo dicen y uno es como, uy, pero yo cómo uso eso, uy, pero yo cómo, ¿sí me entienden? Entonces todas esas cositas son cositas que debemos de tener en cuenta. ¿Y quién nos la debe decir? Pues claramente un profesional en nutrición que nos debe ayudar en eso. Acuérdense que yo les hablaba, alguna vez les hablé de lo del tema de comer consciente, dentro del programa yo les hablaba de eso. ¿Por qué comer consciente? Porque hay personas que comen demasiado rápido, o sea, yo puedo sentarme al lado de alguien y dar a los 2 minutos dar la vuelta y es increíble como ya se terminó de comer todo lo que tenía en el plato. A mí eso me parece súper sorprendente. De hecho, esto está mal, porque no le estamos dando una digestión adecuada a nuestro cuerpo y lo que hacemos es que tenemos un metabolismo muchísimo más, sobre todo más rápido. ¿Y qué va a pasar? Que en 1 hora o menos de 1 hora esa persona va a tener hambre, va a sentir hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en vez de comer conscientes, ¿qué es comer consciente? Comer conscientes es como nosotros desarrollamos nuestro olfato y nuestras papilas gustativas que nos ayudan a disfrutar de la comida. Todo entra cuando usted huele algo y asimismo sus papilas se conectan y pueden disfrutar mejor la textura y lo que es los sabores de cada una de los alimentos que ustedes están consumiendo. Esto es una clave, esto es algo que el masticar, ¿sí? Es súper importante, esto que lo tengan muy en cuenta, es tener sobre todo, practicar lo que es la atención plena para comer. Esto es algo fundamental. La hidratación, consumir agua, ustedes deben de consumir agua constantemente. Si les cuesta pronto consumir agua, hoy en día hay de todo. Hay de todo, los termos están también adecuados para que tantas horas, no sé qué, todo eso nos ayuda. Si de pronto le cuesta un poquito, échale unas goticas de limón, que eso ayuda muchísimo y ayuda muchísimo para la salud mental. ¿Por qué? Porque la persona que está deshidratada puede afectar en el estado de ánimo y la energía de la persona, ¿sí? Pues porque está deshidratado, su cuerpo no puede cumplir sus funciones adecuadas por eso, porque está deshidratado. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y bueno, las 3 recomendaciones que les dejé hoy. Comer consciente, visitar a un profesional en nutrición, que es súper importante, hidratarnos constantemente con agua, y tener un planificador de comidas, ¿sí? Porque nosotros debemos de asegurarnos que
cuando nosotros estamos cocinando nuestros alimentos, estos alimentos tengan nutrientes esenciales que nosotros necesitamos. Y bueno, esta fue la emisión de hoy. Fue una emisión bastante fría, diría yo, porque acá ya nos llovió. Y bueno, terminamos y los espero el próximo jueves a la misma hora. Nos conectamos por Instagram, por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde. Vamos a estar hablando de cómo crear límites saludables. Esto me lo han preguntado un montón y por eso lo vamos a poner en el programa para que podamos resolver preguntas. Recuerden que el jueves yo les dejo la cajita de preguntas en mi Instagram, en mi perfil, en las historias, para que ustedes puedan preguntar todo lo que quieran. Entonces nos vemos el próximo jueves en una emisión de Un Café con Tata Salcedo, la psicóloga. Hola, soy Tatiana Melisa, mujer, psicóloga de profesión, nómada digital en el campo de la salud mental, la mente creativa de la marca personal Tata Salcedo, la psicóloga, y la creadora del podcast Soy Psicóloga y Soy Humana. Recuerda escucharme todos los jueves 5 p.m. en punto por YouTube o Facebook Live en el informativo del Tolima y en Enfoque TV. Un café con Tata Salcedo, la psicóloga, para hablar de salud mental.